Sí. Hola, ¿qué tal? Hoy estoy con una persona súper importante, Diego Mena, mejor conocido como Chicharro. Quiero agradecerte, Diego, por estar aquí, por darme un poco de tu tiempo y formar parte de este proyecto que estoy haciendo con mucho cariño. Muchas gracias a ti Quiero... también. Gracias, hermanito. De verdad, muchas gracias. Quiero que empecemos con quién es Diego Mena. ¿Cómo empezaste a indagar en el mundo del tatuaje y cómo llegaste hoy en día a donde estás en este punto? Bueno, pues un camino largo. En principio yo siempre me he considerado un dibujante, enamorado del dibujo, siempre me ha sido mi vía de escape predilecta y desde todos los que me conocen saben que desde bien pequeño he enfocado mucho en el dibujo no perdía, dedicaba mucho tiempo a dibujar, ¿no? Y todo esto me ha llevado un poco a hacer la Escuela de Arte, Bellas Artes, diseño gráfico, me gusta mucho el tema de las camisetas, los logotipos para camisetas, siempre me gustó desde pequeño, es algo que siempre tenía ahí. Y entonces pues se fue dando un poco todo. Terminé la carrera, estaba un poco ahí entre el diseño gráfico, la ilustración y algunos encargos de graffiti. Es verdad que dediqué mucha parte de mi vida al graffiti, muchos años, trabajé mucho por encargo, hice muchas cosas, pero por lo que sea, una vez terminé la carrera en Barcelona, tenía muchos amigos que estaban influenciados, me influenciaron con el tema del tatuaje, porque estaban tatuados. Yo nunca le había prestado mucha atención al tatu, la verdad. Ya tenía 30 años cuando me empecé a dedicar a interesar por el tatu. Yo era más de, ya te digo, de diseño, pintura, graffiti, mucho graffiti. Y por ahí me llegó esa influencia, digamos, ¿no? Y decidí subirme a ese carro. Es verdad que en ese momento muchos artistas del graffiti se pasaron al tatu. Era como una tendencia, no sé por qué. Fue algo de estas cosas que pasan, ¿no? Y el Deno, algunos otros contemporáneos. Y decidí investigar, meterme en el tatu. Es verdad que como cuando hice con el graffiti o cuando hago con cualquier cosa, lo abordo de un punto de vista de la investigación. Claro. Me gusta ver de dónde viene, por qué, cuáles son los antiguos. Eso es muy importante para mí, porque si no tengo un trasfondo histórico, no tengo un contenido, Claro. lo que estoy haciendo no lo siento, no lo siento Claro, como... poderoso, digamos, Y con cuando... sedimiento. Sí, como con esa fuerza, ¿no? O más tanteable, por decirlo así, como que esta persona hizo esto y te genera como más curiosidad en seguir investigando y aprovechando todo. Bueno, y también conocer los antiguos, de dónde viene, por qué pasó esto del tatu occidental, porque al principio esto era un tema polinésico, primitivista, Sí, que siempre se ha dado, cada vez se descubren más datos de que estaban antiguas culturas, de que se tatuaban, de que era que es una práctica que viene de muy atrás. claro. Pero a mí lo que me interesó, que realmente es lo que nos debería interesar y deberíamos saber hoy en día, es cómo saltó de ese primitivismo a la cultura occidental. Ok. Y fue con los exploradores del siglo XVII, XIX, trajeron o se vieron, eh, digamos, sorprendidos por aquella técnica que se tatuaba en la piel y eso poco a poco se fue trayendo a Occidente y se fue reinventando en Occidente y se fue adaptando a nuestra cultura, a nuestras necesidades, a nuestra imaginería y a Claro. nuestro contexto histórico del momento. Algo curioso que escuchándote hablar es cómo, o sea, algo que me viene a la mente, cómo era ese mundo o ese mood en ese momento que tú empezaste aquí en Tenerife, ¿no? O empezaste en otra Realmente, zona de España con la o... idea de empezar, o sea, la idea de empezar a tatuar empezó en Barcelona, año 2006. Yo terminé la carrera, estaba, ya te digo, haciendo trabajos esporádicos de diseñador. Amigos que estaban muy metidos en el tatu tradicional. Yo venía de hacer realismo, además de hacer graffiti de ¡Wow! realismo. Fue Claro, como un claro, claro, salto. claro. La gente la desubicó también, todo el mundo. Pero Diego, si tú hacías esto con graffiti, Claro, ¿qué estás haciendo ahora? ¿Por qué haces estos dibujitos ahora en tradicional? Pero claro, por eso yo necesitaba saber de la cultura para explicarle a la gente de dónde viene. Tú claro. cuando le explicas, mira, este estilo viene de este momento, tiene esta potencia porque trabaja una simplificación de las formas de esta manera. Si no lo argumentas, es como el arte abstracto, por ejemplo, como el arte que la gente de a pie no entiende. Tienes que argumentárselo, tienes que explicárselo, tienes que... Hacérselo digerible. Sí, exacto. Hacérselo entendible, digerible, entendible, apreciado, que lo puedan apreciar.
Y eso Claro, fue, por eso yo me remití mucho a la cultura para poder apoyar lo que yo estaba haciendo y poderle claro. darle un sentido y que la gente lo entendiera. Y cuando llega, disculpa que te interrumpa, y Sí, cuando ya me dijiste que todo empezó en Barcelona, y sí, cuando llegué aquí, sí. cuando llegaste aquí, ¿cómo fue Eso es lo que eso? pasó, que la gente no entendía por qué estaba, Claro, qué eran esos tatus, por qué me tatuaba una era nuevo, calavera. ¿no? Se achacaba a marineros, Ajá, carceleros o talegueros, o se achacaba a un mundo anterior que no se conocía y se le daba era un poco rechazado hasta que yo los empecé a llevar, la gente se me empezó a llamar la atención. Es verdad que al final, hasta que no se los ves a alguien y no los lleva de alguna manera, son nuevos, mejor hechos, entonces ya la gente empieza a mirarlos de otra manera, tú se lo explicas. Yo no es que fuera una persona influyente, pero sí reconocida por el graffiti, entonces igual por ahí la gente claro. lo quiso ver de otra manera o lo pudo introducir, pero es verdad que al principio todo el mundo lo miraba como una cosa rara, fea, y no les gustaba, en todo caso les disgustaba. Pero bueno, poco a poco es como todas las modas, al principio Claro. no entran, pero cuando van entendiendo por qué y dónde viene y que más gente la lleva, entonces ya empieza a cambiar un poco Esa mentalidad. esa mentalidad, claro. ¿Y cómo era ese núcleo de tatuadores en Tenerife en esa época? ¿Cuántos había? ¿Cómo fue ese crecimiento? ¿Cómo lo has visto? El crecimiento entre el comercial y también entre el gremio como tal. A ver, cuando yo empecé es verdad que hubo un cambio en la industria del tatuaje y se abrió muchísimo. Antes de yo empezar, había muy pocos estudios, Santa Cruz Tattoo, Imagínate. Santa Cruz Claro. Tattoo y que yo recuerde, y Iguana Tattoo previamente, pero Iguana Tattoo ya estaba como, no en declive, pero entiendo que se iba a vivir a otro sitio Ah, y el sí, algo estudio estaba escuché. perdiendo un poco de fuerza, cogió un poquito más de fuerza Santa Cruz Tattoo. ¿Quién más? Me dejo a alguien más, pero habían pocos estudios. Claro. Cuando yo empecé, ahí hubo como una explosión. El año 2000, poco 2000, empezó como a salir tatuadores de muchos sitios. Las máquinas ya eran más asequibles, había más material, ya no había que soldar las agujas, ya podías comprar Claro. una caja de agujas. Desde que tenías una tienda, trabajabas en una tienda, ya los proveedores te vendían, porque antes no te vendían si no tenías, acreditabas que Mm, tenía tienda. claro, Si tú no claro. tenías una tienda o no tenías cómo acreditar que tú eres tatuador, no le vendían a Claro. todos los Era más públicos. exclusivo. Claro, eso se empezó a abrir en esa época. En esa época empezaron a aparecer marcas. Yo me acuerdo comprar la Tattoo Life, la revista, la Tattoo, o Energy Tattoo, y empezaron a salir marcas, Cheyenne, no sé qué, cartuchos. Y de allá después de un par de años empezaron los cartuchos. Y fue como que cuando yo empecé a esta parte, ha pasado de todo, ha evolucionado muchísimo el material, en Claro. millones de cremas, millones de stencil stuff, Claro. millones de no sé, muchas marcas, Y tú cada has uno visto buscando su que, espacio en el exacto, mercado y tú ahí. ves que eso ha hecho o sea, tantos materiales, tantas cosas han hecho un cambio en los tatuadores. Tú, o sea, tú como viendo cómo ha funcionado y cómo ha crecido esto. Inevitablemente, ya hay muchos testimonios que hablan de esto en convenciones de gente antigua que tatuaba, ¿no? Y que se echa las manos a la cabeza y dicen que hemos hecho y tal, pero bueno, Claro, al claro. final es lo que hay, al final la globalización, el mundo cada vez todo más asequible, en todos los contextos, en todos los ámbitos, en todas las categorías y en todas las cosas va a pasar esto. Una cosa que sí me acuerdo que hablaba con los chicos de Galena Tattoo, y hablábamos todo un poco cómo se había abierto todo el mercado, qué es lo que estaba pasando, que se tatuaba cualquier cosa, cualquier estilo, Ujú. diseñadores tatuaban, ilustradores, todo el mundo tatuaba, que al final el tatu como tal será el tatu original y todo eso que está pasando será como una especie digamos, de periferia alrededor de lo que es el concepto del tatuaje original Sí, y la esencia, digamos, la ¿no? esencia, exacto. Pero eso no quita, cada uno hay que entender que todo el mundo puede tatuar, no somos nadie para decirle a nadie que no puede. De hecho, yo siempre he ido muy a lo mío. Me gusta enfocarme en lo que yo hago en mi trabajo y no levantar mucho la cabeza para ver lo que están haciendo los demás porque simplemente es distracción y no ayuda a tu enfoque. Es verdad que algo tienes que saber el contexto, no te puedes aislar tampoco. Claro, Pero lo miro de reojo, claro. no le presto mucha atención. Lo miro, lo veo, muy bien. Esto le gusta a esta gente, esto le gusta al otro, pues genial.
son felices, es lo que quieren llevar, está bien hecho, porque es verdad que la técnica cada vez, no sé si, bueno, no sé, quizás porque que al estar al alcance de más gente, al final, pues sale más gente buena, Claro, que de otra manera no lo hubiésemos podido saber que esa persona lo hacía también, o tatuaba también, o dibujaba también. claro. Ha pasado en todo, en el graffiti y en cualquier cosa, Ámbito. ¿no? Porque yo creo que también es cuando vienen las nuevas generaciones, es que ya los que tenemos un poco de tiempo, ya hemos como aprendido y esas nuevas generaciones como que captan ese aprendizaje de una y ya empiezan con un Hombre, nuevo claro, es como aprendizaje. en todo. Ya tienen un camino recorrido, Claro, ya empiezan desde otro punto, es verdad, eso no lo había visto así. Pero sí, claro, es lógico. Ya tienen unas pautas, esas dudas que podríamos tener nosotros que ya claro. hemos resuelto, Las aguasoladas, por ejemplo. Ya uno ya viene con están la... resueltas, sí. Claro. Ya están resueltas para ellos, solo tienen que saber que es así y empezar y continuar. Sabes que yo tengo una anécdota porque cuando yo llegué a la isla hace 6 7 años más o menos, yo lo primero que vi fue un suéter tuyo. Sí, y yo me llamó la atención de una. ¿Y cómo fue, primero, hacer, ya Ujú. que tocas el tema también que hiciste diseño, cómo fue crear eso? Porque yo creo que también es algo icónico. O sea, la verdad es que el logo de Chicharro, Chicharro Tattoo, eso es icónico. Prácticamente suéteres de todos los colores. Mi expareja me regaló uno cuando porque sabía que me encantaba. ¿Cómo fue crear ese logo? ¿Cómo fue el tema de Chicharro Tattoo? ¿Cómo fue esa Ese creación? inicio, sí, Sí, claro, sí, sí, lo he explicado muchas veces a los clientes y amigos, y bueno, los amigos lo saben porque lo vivieron, pero los clientes siempre se lo explico porque me parece interesante que lo sepan. Y de hecho, creo que tengo ahora en la web algún pequeño storytelling y lo explico por encima, pero nunca he conseguido redactarlo igual que como lo explico. Pues surgió así. Yo ya venía con la idea de montar mi estudio. Los chicos de Carlos Iñaki se portaban muy bien, me dejaron Mm, tatuar ahí un claro, año claro. como principiante. Pero yo venía con la idea de fuera de que quería tener mi propio estudio. Sobre todo porque quería y tenía la idea de, al venir del mundo del arte, no dejarlo de lado, sino meterme en el tatu, pero mantener el contacto con el arte. Entonces, mi idea era montar un estudio que fuese estudio de tatu, pero tener un poquito una galería de arte a un lado Ujú. también para mantener ese contacto con mis amigos, que pudieran hacer exposiciones y seguir vinculado con el mundo del arte. Y otra pasión que siempre he tenido es el mundo de las camisetas. Ya cuando estaba en la facultad hice un año de serigrafía, me encanta el mundo de las pantallas, la tinta, poder estampar mi propia camiseta. Eso era algo que tenía como algo que me motivaba mucho. Entonces cuando abrí la tienda dije, pues este es el momento para hacer un logotipo, con más razón, que hay un espacio físico, pero Tranquilo. que lo soporta, que le da identidad, ¿no? Y empecé haciendo camisetitas pues, que me divertían, calaveras, águilas, panteras, pero entre eso y eso dije, tengo que hacer un logotipo Ujú. para todos los públicos. Un logotipo que le guste a todo el mundo, que no necesariamente funcione para la gente del tatu, que pone tatu, pero algo muy genérico, muy universal, un logotipo sencillo, que como muchos a veces parece una lata de sardina, puede ser. Y esa era la idea. Entonces, la primera vez que puse en el burro, con las perchas, las camisetas, Ok. las del círculo, otras de la pantera, otras con un ancla, no sé qué. El círculo con el chicharro El aquí. círculo Ok, me refiero al del chicharro, ok. sí, al que todos conocemos como la camiseta del chicharro. Se vendía siempre ese primero y las otras se quedaban ahí. Las otras lo compraba más gente del gremio, más gente del Sí. tatu, porque le gustaba pues, la pantera y alguno que, aunque no fuera del gremio, también le molaba el dibujo. Pero al final lo que hice pensando para vender, se vendió. Es algo muy sencillo, es verdad. Le he echado muchas horas a ese logotipo en cuanto a composición, Eso es lo difícil. ajuste. Simplificar. Tenía mucho tiempo cuando abrí la tienda y todos los días, te digo, se lo explico todo, todos los días abría el archivo y le tocaba algo. Y movía a mover y para arriba. Y ahora el pescado, aunque parezca algo de pon pescado en el medio, pon las letras aquí. Al principio no tenía tantas letras, solo ponía Chicharro Tatú, luego Chicharro Tattoo Gallery, luego entró lo de Santa Cruz de Tenerife, luego le metí lo de Canarias, o sea que fue evolucionando. De hecho hay camisetas antiguas donde no pone Santa Cruz de Tenerife ni Canary Island, sino es el chicharro y el círculo y la palabra chicharro nada más. Hay algunas por Claro. ahí todavía. Y fue cuando di el salto también, es verdad, de la tienda, porque la tienda la tenía en el pasillo, en la parte interior. Y de ahí me pasé a la tienda donde estuvo muchos años En la... en la galería, pero la parte fuera visible en la calle, digamos Ajá, a pie sí, de sí, sí, calle. sí, sí.
Claro, cuando yo pasé de estar al fondo a pie de calle y puse las camisetas, fue cuando aquello empezó a funcionar. Claro, fue como que la gente empezó, ah, A aquí verla, a está. verla, a verla, y entonces ya empezó. Pero fue un poco sorpresivo todo también, pues yo vendía camisetas, pero como algo anecdótico. Bueno, la gente entraba igual a hacer un tatu y se llevaba una camiseta, o pasaban unos guiris o lo que sea, y veían las camisetas, pues me llevo algo de recuerdo. Pero de buenas a primeras, un año no sé qué pasó, que empezaron a venir la gente, los padres con las cartas de los reyes de las niñas, como que le habían puesto que querían la camiseta, la sudadera de Chicharro. Los padres no entendían nada, y yo tampoco, porque esa niña de 15, 16 años quería una sudadera de Chicharro. Pero sí es verdad que esas navidades, aquello se convirtió en un parecía el Sara, las señoras revolviendo las sudaderas, comprando de dos en dos, de tres en tres. Algo Claro, claro, pasó, wow. alguien se la puso, que era influenciable en un instituto, no lo sé, no sé cómo fue. Claro. Pero sobre todo empezó ese boom con niñas de instituto, digamos. ¿Qué pasa? Después la quiso la hermana más pequeña, después la quiso el padre, después la quiso la madre, se convirtió en algo como lo que al principio siempre pensé, algo para todos los públicos, y se dio. Icónico también. Sí, y luego icónico, creo que fue uno de los primeros en apostar por poner la palabra Chicharro y Santa Cruz de Tenerife. Cuando yo lo hice, a mí me llegaban comentarios de gente que decía, pero ¿por qué pones Chicharro por Santa Cruz? No, todavía no se había dado la vuelta a ese enfoque de que lo nuestro podía valer como Hawái o como California. Claro, Te claro, pones una claro, camisa que pone claro. California Ahí sí es y no guay, te ¿no? pones una que ponga Canary Island. Porque es verdad que ese mercado estaba para un poco lo llevaban Los guiris. los hindúes, que Ah, vendían vale, ropa vale. que ponía Claro, Tenerife, claro. la típica camiseta kitsch, o, digamos, Con la de isla, souvenir, ajá, claro, hecha claro. para souvenir, pero sin identidad. Exacto. No había nada detrás de esa camiseta, solamente la palabra Tenerife, pero vas a Mallorca y pone Mallorca y es la misma camiseta. Y mi intención era crear una camiseta que tuviera identidad, que pusiera Canary Island, que le puedes dar la función de souvenir, la función de me gusta el tatu, la función de estuve en esta tienda, conocí a Diego, me hice un tatu, me llevó una camiseta. Y ahí fue cuando se dio la vuelta y empezaron a salir un montón de marcas que ya querían Ah, explotar. eso es La también una. denominación Canary Island, ahora hay muchísimas, es de locos, yo me pongo a mirar en Instagram y no voy a nombrar, pero han inventado de todo. Ahora todo, cualquier cosa nuestra, se Claro, merece orgullo. Siempre se lo ha merecido, claro, claro. pero bueno, al final son tendencias. Al final, Sí, pero ser el primero es el primero que vio esa. yo sí, no lo digo yo, me lo dice la gente. O sea, tú fuiste el primero, entonces puedo estar tranquilo de que no es una cosa que lo diga yo, sí que lo opinan desde fuera, ¿no? Claro, es que Y no, es es más que que el fue así. creador. Es como, es más, o sea, ya es una identidad. O sea, ya es Ahora sí, como. eso es lo bonito, eso es lo bonito y la sorpresa para mí de que se haya dado, porque hablo con amigos diseñadores y me dicen, hay una fórmula para hacer un diseño que funcione Claro. y que llegue pero no siempre funciona y muchos me dicen, Es que es súper ¿cómo lo hiciste? Y digo, pues no lo sólido, y es sé, muy sólido, es muy sólido. no Es lo como. sé, tuve la idea, lo planteé, quizás estaba en el sitio correcto, en el momento correcto, con la idea correcta. Y a partir de ahí empezaron a surgir pues, más marcas que se subieron a ese carro, que me parece perfecto y que muchas están muy bien y que me gustan además. Sí, pero Pero el. claro, todo lo que antes no había, ahora creo que hay demasiado. Creo que hay demasiado. Hay Pero más bueno, hay un ruido. cachito para cada. Sí, Porque al final toca. Todas estas que estoy viendo por ahí, cada una tocan un poquito una tribu urbana o sí. una manera de estilos de vida diferentes. Entonces cada uno tiene ahí su cachito, ¿no? Sí, y es lo que te digo, o sea, ya cuando crearlo, es tan potente que ya crea como una identidad, esa sudadera es como icónica ya, yo creo que lograr eso, bueno, aparte del tiempo también, es complicadísimo y cuando, es lo que tú decías, le metía un poquito de tiempo aquí, un poquito de tiempo allá, esa dedicación, bueno, dio los frutos y yo creo que es algo que ya queda como, ¿cómo es que se dice? Como parte no del nicho, sino parte del folclore, por decirlo así. Sí, De que claro. ya es como, Para mí eso es un orgullo. A es ver, que, buah, es durísimo. que muchas retinas hayan captado eso como algo icónico suyo, lo hayan hecho suyo. De hecho, me acuerdo testimonios de niñas que venían a la tienda, no, pero es el pescado y pone Tenerife y no sé qué, como argumentándole, ¿no? El por qué la compraban a los padres. Perfecto, eso cuando yo era pequeño o cuando era un adolescente no era así. Que ponía Tenerife, no,
no molaba. No, tenía que ser americano, tenía que ser, que seguimos siendo, yo sigo llevando ropa americana, que está de puta madre, que nos molan las marcas y es Claro. genial. Pero no existía Ese cariño, ese cariño por lo nuestro, Claro, ese orgullo por lo nuestro. Y te das cuenta, y yo me di cuenta, y me abrí los ojos con eso, cuando vives fuera. Cuando llevas tiempo fuera, lo de aquí lo ves con nostalgia y con otro claro. cariño, por lo que sea. Porque igual lo echas de menos un poco. Pero yo no tuve esa perspectiva de lo nuestro con cariño y con nostalgia hasta que no viví fuera muchos años. Claro. Eso fue, yo creo que determinante también. Que Y que ya nos ves pasa, el... y que le Sí, pasa sí, sí, a sí. la gente, no A solo todos. canarios, a cualquiera. Cuando ves que ya te empiezas a recordar el pasado y el pasado es donde tú estabas y tú dices, capaz Sí, eso fue lo que te dio nostalgia, como sí, eso de fue crear esa identidad, ¿no? De que esto es activó algo ahí, nuestro. sí, y fue lo que me dio la idea para el nombre de la tienda, la idea para bueno, que una cosa llevó a la otra. Claro, La es marca que es fue porque le eso. puse chicharro a la tienda y le puse chicharro. Muchas veces dice la gente, es curioso porque pasa por fuera de la tienda y dice, "Ah, mira, chicharrero", y no pone chicharrero, pone chicharro. Pero la gente la hace suya y le pone chicharrero. Claro. Pues que Yo hiciste algo nunca, súper complejo. yo quise utilizar la palabra chicharro como denominación, como chicharro, el pescado. Ya lo demás lo pone la gente. Claro. El que va a fútbol, chicharrero, porque lo hace suyo con su afición con el fútbol. Tengo también muchos clientes que navegan y lo utilizan para navegar, se la ponen Es para que salir con el barco. Que ese vínculo es el de los más que me gusta, porque creo que al final el mar, el Chicharro y Santa Cruz, el puerto, todo, el viento, navegar y todo esto es una conexión súper bonita para la marca y que la lleva implícita además. Y entonces lo que te decía, que funciona en muchos ámbitos, ¿no? sí, sí. Es que me impresiona mucho, es eso. Y te quería como comentar mi visión de una persona sin ninguna perspectiva de Santa Cruz, sino que llegué y lo primero que vi fue eso y me causó un impacto bastante fuerte. Y viendo todo esto, ¿no? De toda esa trayectoria tan importante, cómo te marcó a ti Hmm. en el tatu a la hora de, porque imagino que también eso también te llegó una clientela a partir de eso, o cómo fue esa parte del boom del local de Chicharro. Vale, bueno, te llega de todo porque al final estás a pie de calle. Es verdad que yo me quería enfocar más en el tradicional, pero al final en un local a pie de calle hay que pagar mucho y hay que hacer un Claro, poquito, y si puedes, hay que hacerlo. claro, claro. Es verdad que llegó un momento en que pude vivir solo haciendo tradi y muy pocas cosas que no eran Detrás de. de tradi. Pero al final hay épocas y te tienes que ir adaptando un poco. Es verdad que también yo he querido, y creo que todos los que hemos estado en el tradicional al final lo evolucionas, va habiendo una evolución. No tatúo tradicional ahora como tatuaba cuando empecé. Claro. Antes hacía más americano clásico y ahora pues estoy eh, divergiendo a un punto un poquito más con el clásico de principios de siglo, con una línea más fina, con las sombras un poquito más tirando a lo realista, más pulidos, con la gama de colores un poquito diferente, pero eso siempre ha ido variando. Creo que casi todos los tatuajes de tradicional han ido haciendo siempre una evolución, ¿no? En el estilo, hay otros que no, se ha mantenido, pero si no han cambiado en cuanto al estilo de dibujo, sí al estilo de dar las sombras o sí al estilo de meter los colores o la temática también es recurrente porque al final te puedes aburrir de siempre hacer lo mismo, siempre hacer ancla, corazón, Claro. golondrina. Entonces, darle un girito a la temática, un girito al color y un giro a la línea, siempre es motivador. Y también como que te busca como esa curiosidad, ¿no? Claro, De te da seguir haciendo. motivación, te da un enfoque nuevo. ¿Y qué máquina? O sea, ¿tú utilizas también de pen o Las solamente bobinas es lo más bobina? que he utilizado siempre, hasta hace ya unos años, antes de la pandemia. No quería, yo era un nostálgico como muchos de las bobinas Yo también lo fui. y lo clásico y tenía 20 máquinas americanas de un montón de fabricantes buenísimos y las fui vendiendo, primero porque era mucho dinero que estaba ahí cogiendo polvo y me Sí, pasé a las rotativas, pero también por un problema de final mecánico
Claro, de tendinitis en el codo tenista, en la muñeca, tenosynovitis, el dedo, no sé qué, claro. Es que el la gente no entiende, oído, pero esas máquinas pesan. pesan casi 1 kilo montadas. Y si tú Claro, montas claro. tubos de acero, Pesan más, un claro. kilo prácticamente. Y ¿qué más iba a decir? Se me Cambiamos fue. las máquinas, Cambiamos las máquinas, que ibas a sí. cambiar las máquinas y que pesaban mucho, que te dio tendinitis. Sobre todo por eso, por un tema físico. Y él Ya, también salió el cachete. el sonido. Empiezas a perder audición. Yo me hice una prueba de audición aleatoria porque me lo ofrecieron. Mi novia en ese momento trabajaba en un centro auditivo. Mira, estamos haciendo pruebas y tengo más pérdida en el oído derecho que en el izquierdo. Y quieras o no, eso todo el día funcionando. El Claro. sonido que tiene, además las que tenía configuradas de tradicional, sonido muy grave, muy martillo, no es Claro, para porque una línea más mosquitos. fina es más como y una más después Era más. como una especie de tractor en el Sí, sí, oído sí, todo el sí. día. Entonces, pues, bueno, un poco por supervivencia también, ¿no? Y cómo, Porque aguante más la mano, aguante más el oído, claro, aguante más también todo. de parte de salud. Pero cómo fue ese cambio de, porque yo cuando empecé a utilizar pen, que para mí fue como, primero A era mí me como, costó porque yo estaba claro, eso acostumbrado a era un peso, a un, hacer una presión. Es verdad que la bobina y el peso te da solidez, como un equilibrio. te da estabilidad en el trazo, porque ese peso no permite que el temblor te afecte y que la línea vaya suave y el movimiento sea, sea controlable. Al no tener peso, quizás es como una sensación de que perdías un poco el control sobre la precisión de la línea. Y simplemente yo creo que lo que pasa es que empiezas a variar un poco la presión que haces, adaptarte al poco peso para poder trabajar bien, con Viendo con las precisión lo que máquinas. tengas que hacer, línea, sombra, lo que sea. ¿Vale? ¿Y cómo fue, por lo menos, trabajar de estar, por lo menos, tú creaste Chicharro, ya tenías tiempo con Chicharro, y imagino que empezaste a trabajar con otros artistas? ¿Cómo fue esa convergencia de tú, de una persona que ya viene con años en el mundo del tatu y, no sé, digo yo, en mi ignorancia, cuando ya viene gente de otras generaciones a tatuar, por lo menos contigo, ¿qué tú ves que tiene esas nuevas generaciones? Hablo por lo menos de los de mi época que vienen con la pen, ya, que uno viene ya con la pen, por ejemplo, o Mm, con muy poco tiempo con las bobinas. mm. ¿Cómo fue, cómo veías esa generación y cómo ves la de ahora? ¿Cómo ves que está actuando o errores o aciertos? Ya te, pues, como te dije antes, no le presto mucha atención, la verdad, pero sí es verdad que la gente que yo tuve tatuando en el estudio que venían de fuera, o que son de aquí también, pero viven fuera, casi todos empezaron con bobinas, aunque se hayan pasado al PEM. Pues, y siempre estos chicos en concreto, creo que hay, bueno, hay algunos que no, pero no los conozco, no trabajaron conmigo. De empezar directamente con el PEM, sí, conozco testimonios, conozco gente que ha empezado directamente con el PEM y se le ha hecho muy fácil. Gente que viene de la ilustración, de usar una tablet, sobre todo los que vienen de la tablet. Es como que no sé qué conexión hay entre el pen de la tablet con el pen de tatuar, pero no sé si a la hora de la presión no es lo mismo que un lápiz, tampoco lo del pen. A mí me costó adaptarme a la tablet, por A ejemplo, mí también. porque me resbalaba En la mucho. pandemia fue La donde sensación aprendí. de resbalación, de que no había fricción y que no controlaba como con un lápiz, tuve también que hacer una adaptación ahí. Y quizás tenga algo que ver con la del pen en el tatu, no lo sé, pero sí es verdad que he visto chicas, chicos coger un pen y en 2 semanas, 3 semanas estar haciendo tatus decentes. Claro, claro. Ah, claro, eso no lo Pero había claro, pillado. bueno, no voy a entrar en esto, pero al final es lo que estábamos hablando antes, este mundo pues se ha abierto y ya vale todo. Claro, Pero es verdad que una persona de estas le preguntas por la historia del tatu no tienen ni idea, le preguntas por tatuajes no tienen ni idea. claro. Simplemente han cogido un pen, han puesto una aguja y han cogido tinta y se han puesto a tatuar. Que no tiene nada de malo, pero para mí pues se pierde ya esa parte, no sé si considerarla tatu, ¿no? Utiliza la Sí, técnica, pero no hay nada detrás, ¿no? Hay como está algo muy vacío, vacío, ¿no? Muy exacto, vacío. porque creo yo también, cuando yo empecé ya estaba también el tema del internet, pero sí había que investigar un poco, ahora lo veo que todo está como más directo, entonces no hay como un trasfondo de saber de dónde viene el tatuaje, cómo son las máquinas, cómo eran las máquinas de bobina, que uno tenía que, las máquinas de bobina eran casi que el hijo de cada uno porque tenía que estar viendo si el capacitador le decíamos nosotros, que si el Sí, el martillo, capacitador, tal. sí. Y ahora todo es como que te puedes armar una mesa de trabajo pidiendo todo por AliExpress en menos
de un mes tienes cosas que en 300 euros ya tú puedes empezar a tatuar. Creo que eso también ayuda mucho a que la gente empiece a lanzarse sin ningún tipo de criterio, ¿no? Sin un tipo de criterio y sin problema también. Sí, y hombre, uno que, o por lo menos tú que tienes tanto tiempo en esto, ver eso creo que es que choca, quieras o no va a chocar. Por lo menos a mí me Sí, choca. es Es lo que tú lo que dices, te acabo, me no te produce digo una que no. sensación de que no va conmigo, ¿no? Que es una manera de abordar esto que no tiene nada que ver como la hemos hecho otros o yo y no le presto tampoco demasiada atención. No, y más cuando le das tanto cariño y tanto enfoque, ¿no? Como, Ujú. como me has dicho, con que Sí, querías que todo tiene una identidad, que todo con una parte bastante, por decirlo así, filosófica, que la gente se sintiera que le pertenece. mm, Y dijiste algo también que me llamó la atención, coño, lo tenía ahorita en la mente, que era con lo del tradi. con lo del trade. Sí, que, ajá, que tú llegaste aquí, empezaste con el tradi y te iba a comentar. Sí, fue un choque, ¿no? Cuando pasó esto. Sí, pero ¿cómo Me fue que dijo, tú decidiste? Ajá, mira, yo hago tradi. ¿Qué era lo que había en ese momento? Aquí había tradi porque por lo menos dijiste, no sé si me equivoco, Carlos Motante sí, se hacía y Iñaki, lo así. que vino derivado de los 90 fue el New School. New School, Ajá. no sé si lo recuerdas, es como... Ah, yo estaba empezandito, o sea, no recuerdo mucho. El New School es una tendencia que surgió en los 90, finales de los 80 y todos los 90, que era una versión de la temática tradicional, Ajá, pero muy llevada a la caricatura. al caricaturesco, línea gruesa, línea fina, colores azul, se usaba mucho el azul, amarillo y el rojo, reflejos de luces azules, sombra, luego el rojo. Es como un poco, era un poco sticker también y un poco diseño, venía un poco por el diseño, porque esa línea gruesa, esa línea fina, muy comiquero también. Ujú, Y eran el corazón con llamas, ujú. pero como Ah, más eso no es cool. ¿Te cool. Vale, acuerdas? vale, El vale. New School, el típico corazón con Sí, sí, sí. el ventrículo, con las llamas saliendo, que es muy rockabilly también. Sí, no, y era un tatuajazo, o sea, era diseño. Cuando yo los veía, yo decía, "Guau, ojalá dibujar así", decía yo. Era como la ilustración llevada Al tatu. al tatu, pero con temática de tatu tradicional, antiguo. Se usaba mucho el corazón con el fuego, básicamente, En el en el tatuaje. New School, sobre todo. Y ahí ese estilo sí estaba bien asentado. El japonés. Se hacían cosas de cómic también, como quiero recordar Batman Ah, y Joker y cosas así. Mucho flash tattoo pequeño, con colores, con muchos colores, eran, no sé, muy efectistas todo, ¿no? Como, quiero recordar amarillo y naranja, se usaba mucho el azul. Y el tradi como tal, así que recuperado, creo que empezó a principios de los 2000, lo empezaron a recuperar los americanos de una vertiente que hubo a principios de los 90, que era Dan Higgins, Freddie Corbin y todos estos que ya ellos lo habían recuperado de una manera muy psicodélica por el consumo, sí. entiendo, creo, de drogas también que le llevaba A llevar ese tipo de... a hacer esa versión del tradi psicodélico y también con un pensamiento filosófico muchas veces también, hablando de cosas, pues metiéndole conceptos de filosofía y Eso no lo sabía. Sí, el Dan Higgins este era, por lo poco que sé, que tampoco he leído tanto de él, pero tengo algún concepto. Le metí un rollo bastante esotérico al tatu y un poco, sí, Y muy todo. interesante. Y, Y lo que pasó, no sé por qué, principios de los 2000, poquito antes, pues artistas como Bergerac, Steve Bolts y muchos americanos recuperaron el tradicional, tal cual se hacía antiguamente, pero con una pequeña adaptación al estilo de cada uno, ¿no? O a los motivos a las cosas que más les gustaba a cada uno. Por ejemplo, el Ike Quintero hace muchos caballos, Berkrak hace muchas calaveras, cada uno, este Steve Ball, mucha pin-up. Dentro de lo que hacían un poco de todo, pero cada uno fue buscando su motivo en el que su, se sentía más cómodo, entiendo, y haciéndolo a su manera también. Y ahí es cuando surge, creo, un poco la la historia, ¿no? tendencia La del tendencia. tradicional que conocemos hoy en día, que estaba un poco perdida ahí, un poco en el pasado, digamos, sin tocar, digamos. Y de ahí tú sacaste algunas referencias o de ahí tú empezaste a buscar también tu estilo de try, porque tú también me diste una lámina
que sí es tradi, pero no es el tradi que tú vas a Es ver que por ya ahí. no, es que ya no hago un tradi como lo hacía cuando empecé, que era más americano, sí, con conceptos nuestros. Siempre me gusta hacer guiños a la cultura canaria también, en Ujú, vez de, por exacto. ejemplo, hacer muchos chicharros tatuados, en vez de poner pues, cualquier otro pescado, pues ponía un chicharro. Y si tenía que poner una platanera, una palmera, podía poner una platanera también y poner Claro, claro. y llevarme ese de tradi americano a tradi, pero con conceptos canarios, porque me parece bonito. Como mismo lo hice con la camiseta, y hay cosas americanas con las que yo no tengo, no tengo ninguna empatía. Y entonces lo que hago es darle la vuelta, lo que Darle la hacía darle la vuelta. vuelta y meter cosas canarias. Y respondiendo a tu pregunta de ahora, pues ahora me he ido a estoy investigando otros terrenos. De hecho, esa lámina pues tiene un rollo un poquito tribalista también y esotérico también, y son cosas con las que me divierto haciendo. Simplemente no sé si las se pueden tatuar, ojalá, pero no hay gente todavía, yo creo, que pueda ver esa lámina y que me pida que se la tatúe. Eso tendría que pasar, pero si pasase sería fuera, me imagino, ¿no? Cuando hay un poquito más se entiende un poquito más Sí. el tatu. Yo creo que, por lo menos, tocando ese tema, yo cuando vine para acá, una de mis impresiones, por eso es que siempre lo digo, cuando yo que vengo, yo estuve en Colombia tatuando un año, soy venezolano, tatué allá, y vine para acá, lo primero, mi primera impresión fue esa, no de que no había cultura, sino que aquí hay cultura de tatu. Sí, pero Pero, sí, pero el cliente, nosotros controlamos, pero los clientes, sí, no todos. Hay un público bastante reducido que sepa de tatu y que te pida cosas, digamos, sí, un poquito raras para nosotros, no, pero para el público en general, sí, te sí, entiendo sí, perfectamente, sí. porque al final esto es reducido. Estamos en Canarias, no hay tanta gente, no hay tanta flujo ahora sí, pues con mucho turista que tenemos más de la cuenta, Y como tú has visto, o sea, esa parte también es interesante verla, pero no hay tanta porque, cultura como puede haber en Barcelona, puede haber claro, en Inglaterra, que en son Londres. cunas del tatu Pero también. es normal, hay más gente, por lo tanto hay más porcentaje de gente que le gusta e investiga sobre el tatu. No Y es como nada tú ves raro. aquí la incidencia del color y todo eso de sombras, color, el sol, tal. Hombre, aquí estamos acostumbrados a trabajar con pieles curtidas, pieles que han llevado mucho sol, que la gente no entiende que aunque ahora mismo pues lleves 3 meses sin ir a la playa y estés más blanco, tu piel ha pasado muchas horas expuesta al sol, y la piel cuando pasa muchas horas expuesta al sol al final se va curtiendo. Cada moreno que te coges es una pequeña quemada que se lleva la piel. Por eso se pone roja, porque se ha Claro. llevado la incidencia del sol y se tiene que regenerar, y cada vez que se regenera, pues la piel se va Poniendo curtiendo y más. poniendo más dura, y bueno, y luego a la hora de los colores, pues tampoco estamos en el mejor sitio, porque al final la gente trae fotos que ve de tatus tatuados en piel, y no se fija que la piel de esa persona es blanca, Papel. rosa, y el color se ve así porque la base de piel es así. En una base un poquito más tostada los colores no se van a poder ver así. La melanina y la epidermis es una capa que está por encima de la tinta, y todo se va a ver velado por ese tono que tenga tu piel. Claro, le Es va a dar una esa veladura, es opacidad. como un papel transparente que le pongas encima. Pues si es un poquito marroncito, va a amarronar los colores. Si es transparente, transparente, se van a ver brillantes los colores. Y para eso tiene que ser una piel, pues, de una persona caucásica que no haya cogido sol, o que sea muy blanca, que también hay gente que es muy blanca también. ¿Y Y cómo tú has eso visto es, eso de llevar, por lo menos a la hora de tu ofrecer tradicional? ¿Te ha costado mucho o tú prefieres sombras o colores? ¿Cómo haces tú en esos casos? yo siempre he trabajado con el color, me siento más cómodo que con la sombra, la verdad. Me siento más cómodo. Ahora estoy haciendo algunas cosas de semi-realismo, realismo. Primero porque me lo han pedido, y porque me apetecía también un poco variar. Así como hay veces que me he cerrado y he dicho que no quiero hacer nada de realismo, pues ahora estoy abriendo un poco Ese abanico. Sí, me apetece, porque como tengo más tiempo además, y le puedo dedicar el tiempo sin mucha presión, pues me divierto también. Pero sí es verdad que como toda la vida he trabajado el tatu con color, es como que es un procedimiento, un orden que controlo más, con Claro. el que me siento más cómodo.
Y lo único que he hecho en cuanto a eso, pues cambiando la gama de colores para lo que hablábamos antes, para que me motive, para trabajar con colores nuevos, ver resultados nuevos. Y bueno, básicamente eso es lo que he hecho. Sabes que también dijiste algo que me gustó, que también me lo dijo Iván, que a pesar de que hayan tanta abanico de opciones hoy en día, siempre vamos a volver no a decir a lo básico, sino a lo tradicional, a Mm. lo que verdaderamente funciona, dijo él, que me parece coherente totalmente. Tú que viniste a la isla hace cierto tiempo y que estás ahora, que estamos viendo este abanico de opciones nuevas para nuevas generaciones que están empezando de cierta forma, que hacen otro tipo de tatuajes que muchos tatuadores hoy en día decimos que no van a servir y van a hacer nuevos covers. ¿Tú crees que vamos a volver a esa tendencia fuerte de, por lo menos, en el caso de Iván Pinto, o bueno, creo que ya lo estamos viendo, de muchos black, líneas muy contundentes? Ya lleva tiempo, ya lleva tiempo. Y además, una cosa que es un testimonio, una cosa que siempre me han dicho los clientes, con tatus tribales maorí. No, que me dice este maorí en un momento, ya no me gusta, me lo quiero quitar. Se lo hicieron por moda, por Ujú. supuesto. Porque a mí el maorí sí me ha parecido un estilo súper válido, un tribal sí me ha parecido un estilo súper válido, pero después del paso de unos años sienten rechazo por ese tatu. Digo, ¿por qué? El tatu está bien hecho, el tatu, algunos no, cuando está mal hecho está mal Bueno, hecho. está mal eso Pero también. ya no es por el estilo ni por el tatu, ya porque está mal hecho, eso lo entiendo perfectamente. Pero si te hiciste un buen tribal o un buen maorí, una buena manga, una buena semimanga bien hecha, no hay por qué, no sé por qué se sienten incómodos con eso, si eso es súper válido, además no va a pasar de moda nunca. Para ellos sí, porque lo hicieron en ese momento en el que les parecía que Era cool. era cool, y el cool deja de ser cool cuando pasan unos años y ya para ti pasó. Pero a mí me parecen esos estilos, siempre los he defendido, porque al final son estilos primitivistas, que como digo son clásicos, que como digo no pasan de moda, a no ser que tú los veas con ese concepto. Son muy atemporales, eso es Es verdad. atemporal, igual que los japoneses, ahora está volviendo, siempre ha estado el japonés, siempre se ha mantenido, siempre es un estilo muy fuerte, tiene mucha tradición Uno de los, y siempre se ha mantenido, pero creo que ahora incluso hay muchos tatuadores tradicional que están metiéndose en el japonés. yo creo Sobre que es todo eso. en el japonés tradicional, que es como más contrastado, Y ahí mucho da también negro. el tradi, o sea, tradicional, quitando americano, el tradicional. Y el japo, o sea, el tradicional viene del japonés, es Sí. lo que tengo entendido. Y el tribal, que bueno, viene de Polinesia, de todo lo que entendemos como indígena también, entre comillas. Mm. Es lo básico, es lo esencial y por algo está. Y obviamente Por hay algo se una, mantiene, sí, por algo se porque mantiene. funciona y porque tiene tradición, identidad. Tiene Identidad. identidad. Ese va a ser el nombre de esto, identidad. De verdad, porque yo creo que es algo que sí te simboliza. O sea, Gracias. de verdad que, o sea, es lo que te dije. Yo vine sin ninguna perspectiva de Tenerife y lo único que recuerdo fielmente es un suéter verde de Chicharro. Así que para mí es como un Muy honor estar aquí bonito. contigo, Muy aquí bonito eso. hablando sobre esto, de verdad. Un placer. Muchas gracias por todo. No, Muy, gracias a muy, ti. muy, me salí con muchas dudas resueltas. Esto fue todo, de verdad. Muchas gracias nuevamente. Gracias a todos por ver esto. Así que nada, hasta luego.